El bastardo se puso pálido como un fantasma cuando le pregunté por qué tenía la cara de mi hermana colgada en su pared. Su vaso de whisky se estrelló contra el suelo de mármol, y por primera vez en mis 53 años, sentí el poder que viene de hacer que un millonario tiemble. Lo que me dijo después no solo cambió mi vida, sino que me dio la oportunidad de venganza que había estado esperando durante 28 años. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero retrocedamos 3 días, cuando todavía era lo suficientemente ingenua como para creer que limpiar casas de ricos sería solo eso, limpiar. Mi nombre es Carmen Delgado, y después de 3 divorcios y una serie de trabajos que me habían dejado más amargada que el café que tomaba para despertarme cada mañana, había llegado al punto donde necesitaba dinero urgentemente. El anuncio clasificado era simple. Se busca empleada doméstica para mansión. Discreción absoluta. Pago excelente. Discreción absoluta. En mi experiencia, eso significaba que el patrón tenía secretos. Y los secretos, bueno, los secretos siempre me habían resultado interesantes. La dirección me llevó al barrio más exclusivo de la ciudad, donde las casas tenían nombres en lugar de números y las rejas de entrada requerían códigos más largos que mi número de seguro social. La mansión Hawthorne se alzaba como un castillo medieval, toda piedra gris y ventanas góticas que parecían observarme con desaprobación. Claramente, no pertenecía ahí. Mi ropa de Walmart y mis zapatos gastados gritaban «intrusa» en cada paso que daba hacia la puerta principal. El hombre que me abrió tenía unos 30 años, pero llevaba el peso del mundo en los ojos. Alto, moreno, con esas facciones aristocráticas que solo vienen del dinero generacional. Sebastián Hawthorne, según me presentó, heredero de una fortuna que probablemente podría comprar un país pequeño. «Señora Delgado», me saludó con una voz que sonaba cansada, como si hablar fuera un esfuerzo. «Gracias por venir». Lo seguí por pasillos que parecían museos, con obras de arte que valían más que todas mis posesiones juntas. Los techos eran tan altos que mi voz hacía eco, y cada paso resonaba en el mármol como pequeños truenos. «Sus referencias son impresionantes», dijo mientras caminábamos. «Especialmente la de la señora Vázquez. Mencionó que usted es discreta». «Ah, sí, Dolores Vázquez, la viuda que me había pagado extra por hacer vista gorda a sus sesiones de té semanales con el jardinero de 22 años. Discreta era mi segundo nombre. «Hago mi trabajo y mantengo la boca cerrada», le dije. «No es complicado». Me mostró la casa, room por room, biblioteca que parecía la del Congreso, sala de estar más grande que mi apartamento completo, comedor que podría albergar una boda, cada habitación más extravagante que la anterior. Pero fue en el estudio donde mi mundo se volcó. Sebastián me estaba explicando algo sobre horarios y responsabilidades cuando mis ojos se fijaron en el retrato que dominaba la pared detrás de su escritorio. Una mujer joven, tal vez de 25 años, con cabello negro ondulado y ojos verdes que brillaban con vida. Hermosa, radiante, con una sonrisa que parecía contener secretos. Y era idéntica a mi hermana, no parecida, idéntica. «¿Quién es ella?». Las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas. Sebastián siguió mi mirada y su expresión cambió. Por un segundo, algo atravesó su rostro. Dolor, culpa, miedo. Mi madre», dijo finalmente. «Murió cuando yo era pequeño». Mentiroso. Podía oler las mentiras a 1 milla de distancia, y este chico apestaba a ellas. «Se parece mucho a alguien que conocí», dije cuidadosamente. «¿Cómo se llamaba?» «Isabela. Isabela Hawthorne». Isabela. El nombre me golpeó como una bofetada. Mi hermana se llamaba Isabel. Isabel Delgado. Había desaparecido hace 28 años, a los 23 años, después de decirme que había conocido a un hombre que la sacaría de la pobreza para siempre. «¿Tiene más fotos de ella?», pregunté, manteniendo mi voz casual mientras mi corazón martillaba contra mi pecho. Sebastián cerró el laptop con más fuerza de la necesaria. «No muchas. Como dije, murió cuando yo era muy joven». Otra mentira. Este muchacho estaba construyendo una pirámide de mentiras, y yo estaba empezando a sospechar que conocía la verdad que se escondía debajo. «El trabajo paga bien», cambió de tema abruptamente. 1.500 a la semana, en efectivo. «¿Vienes lunes,
miércoles y viernes. Mantienes la casa limpia, preparas comidas ocasionales y... ¿Y? Lo presioné cuando se detuvo. Y no haces preguntas sobre la familia. Ahí estaba, la verdadera razón por la discreción absoluta. ¿Cuándo empiezo?, pregunté. Me miró sorprendido, como si hubiera esperado más interrogatorios. ¿Mañana? Perfecto. Mientras salía de esa mansión, una sola pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué le había pasado realmente a mi hermana Isabel? ¿Y qué tenía que ver este muchacho rico con su desaparición? Una cosa estaba clara. Iba a averiguarlo. Y si descubría que la familia Hawthorne había lastimado a mi hermana, bueno, tenían mucho que perder. Y yo tenía muy poco que perder haciéndolos pagar. El primer día de trabajo llegué temprano, porque las mujeres como yo siempre llegamos temprano. Es una de esas reglas no escritas de la supervivencia. Los pobres nunca llegan tarde a trabajar, sin importar cuán cansados estemos o cuántos buses se retrasen. Sebastián me dejó entrar con ojeras que sugerían que había pasado la noche despierto, probablemente preguntándose si había sido una buena idea contratar a la mujer que había hecho demasiadas preguntas el día anterior. La cocina está completamente surtida, me dijo mientras me mostraba los suministros de limpieza. Siéntete libre de preparar lo que quieras para el almuerzo. Yo no como mucho. Eso explicaba por qué estaba tan delgado. El chico tenía la complexión de alguien que vivía a base de café y culpa. ¿Vives solo aquí?, pregunté mientras organizaba mis cosas. Sí. Su respuesta fue seca, final. El tipo de sí que significa no hagas más preguntas. Por supuesto, hice más preguntas. Es mi naturaleza. ¿Familia? No. ¿Amigos? No muchos. ¿Novia? Esa pregunta le sacó algo parecido a una sonrisa amarga. No exactamente. Interesante. Un millonario joven, relativamente apuesto, viviendo solo en una mansión sin familia ni novia. En mi experiencia, los hombres ricos solos en mansiones grandes siempre tenían esqueletos en el armario. Y yo tenía la intención de revisar cada armario de esta casa. Comencé con la sala principal, pero mis ojos seguían regresando al estudio. Desde donde estaba limpiando, podía ver parcialmente el retrato de Isabela. Cada vez que la miraba, mi estómago se contraía con una mezcla de rabia y esperanza. ¿Era realmente Isabel? ¿O solo otra mujer que se parecía extraordinariamente a mi hermana desaparecida? Alrededor del mediodía, decidí preparar el almuerzo. Sebastián estaba encerrado en su oficina en el segundo piso, hablando por teléfono en voz baja. Perfecto. Me deslicé hacia el estudio. El retrato era aún más impactante de cerca. No solo era el rostro idéntico al de Isabel, sino también pequeños detalles que me helaron la sangre. Una pequeña cicatriz apenas visible en la barbilla, producto de una caída cuando Isabel tenía 6 años. Un lunar distintivo en el cuello que siempre había estado ahí. Esto no era casualidad. Esta era mi hermana. Pero había algo más en el retrato que no había notado el día anterior. En la esquina inferior derecha, casi oculta por el marco dorado, había una inscripción. ID, para siempre en mi corazón, 1995. ID, Isabel Delgado. 1995 fue el año en que desapareció. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Sebastián podría escucharlo desde el segundo piso. Busqué rápidamente en el escritorio, pero los cajones estaban cerrados con llave. Por supuesto que lo estaban. ¿Buscas algo? La voz de Sebastián me hizo saltar. Estaba parado en la entrada del estudio, observándome con una expresión que no pude descifrar. Estaba sacudiendo. Mentí, levantando el plumero como evidencia. El escritorio no necesita ser limpiado por dentro, dijo, acercándose lentamente. Los cajones permanecen cerrados. Por supuesto. Mantuve mi voz firme, pero por dentro estaba evaluando mis opciones. ¿Correr? ¿Confrontarlo? ¿Seguir fingiendo? Decidí ir con un enfoque directo. En mi experiencia, la honestidad inesperada desarma más que las mentiras elaboradas. Es solo que se parece mucho a mi hermana, dije, señalando el retrato. Isabel. Desapareció hace muchos años. La cara de Sebastián se volvió completamente blanca. El tipo de blanco que viene cuando alguien escucha algo que esperaba nunca escuchar. ¿Tu hermana? Su voz era apenas un susurro. Isabel Delgado. Tenía 23 años cuando desapareció, 1995.
Dejé que las fechas colgaran en el aire entre nosotros como una acusación. Sebastián se sentó pesadamente en su silla, como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Por un momento largo, simplemente me miró, y pude ver una guerra interna librándose detrás de sus ojos. «¿Cómo te apellidas?», preguntó finalmente. «Delgado, como ya sabes, porque viste mis referencias». «No», dijo, moviendo la cabeza. «Me refiero a tu nombre de soltera. ¿Siempre has sido Delgado?» «Siempre». ¿A dónde iba esto? Se levantó abruptamente y se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de una estantería. Con manos temblorosas, ingresó la combinación y sacó una carpeta amarillenta. «Necesitas sentarte», dijo. «Estoy bien de pie. Carmen, por favor, siéntate». El hecho de que usara mi nombre de pila me alarmó más que cualquier amenaza. Los patrones ricos nunca usan nuestros nombres reales. Me senté en el borde de la silla de cuero, preparada para salir corriendo si era necesario. Sebastián puso la carpeta en el escritorio entre nosotros y la abrió. Adentro había documentos, fotografías y algo que parecía ser correspondencia. «Isabel Delgado», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Se cambió el nombre a Isabella Hawthorne en 1995. Se casó con mi padre, Richard Hawthorne, el 15 de junio de ese año. El mundo se detuvo. Eso es imposible», dije. «Isabel desapareció. Nunca se casó con nadie. Se casó con mi padre cuando él tenía 55 años y ella 23. Sacó una fotografía de la carpeta. Esta fue tomada en su boda. La fotografía mostró a Isabel, radiante en un vestido de novia blanco, al lado de un hombre mayor con cabello canoso y ojos fríos. Ella se veía feliz, enamorada, completamente ajena al hecho de que había dejado atrás a una hermana que la buscó durante décadas. «¿Dónde está ahora?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Sebastián cerró los ojos como si las próximas palabras le causaran dolor físico. «Murió dando a luz. Murió dando a luz a mí». Por un momento, el mundo se volvió completamente silencioso. No podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, ni el rumor del aire acondicionado, ni siquiera mi propia respiración. Solo había un zumbido sordo donde antes habían estado todos los sonidos de la vida. «Mentira». La palabra salió de mi boca como un siseo. Sebastián me miró con esos ojos que ahora reconocía, los ojos de Isabel. Mi hermana estaba muerta, pero una parte de ella estaba sentada frente a mí, temblando mientras me contaba cómo había llegado al mundo. «Hubo complicaciones», continuó, su voz apenas audible. «El parto fue difícil. Ella pidió que me llamaran Sebastián. Era el único nombre que tenía preparado». Alcancé la fotografía de la boda con manos temblorosas. Isabel se veía tan joven, tan esperanzada. Llevaba el mismo collar de perlas que había pertenecido a nuestra abuela, el que había robado del joyero de mamá antes de irse. ¿Por qué nunca nos escribió? ¿Por qué nunca nos dijo dónde estaba? Mi voz se quebró en la última palabra. Según mi padre, Sebastián sacó otra hoja de la carpeta. Ella intentó contactar a su familia varias veces después del matrimonio. Aparentemente, alguien colgó el teléfono cada vez. Papá. Por supuesto que había sido papá. Isabel había deshonrado a la familia al huir con un hombre rico, y papá nunca perdonaba las deshonras. Después de eso, mi padre la convenció de que sería mejor empezar de nuevo, sin conexiones con el pasado. Sebastián me entregó una carta manuscrita. Pero ella escribió esto. La letra era inconfundiblemente de Isabel, esa caligrafía cuidadosa que siempre había sido mejor que la mía, con esas pequeñas florituras que la hacían lucir elegante incluso cuando escribía la lista de compras. «Para mi hermana Carmen, cuando me encuentre. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y alguien finalmente te ha dado las respuestas que mereces. Siento mucho haberte dejado sin una palabra. Sé que debió haber sido doloroso, confuso, y probablemente pensaste que no me importabas. La verdad es que nunca dejé de pensar en ti. Richard me prometió que podríamos traerte aquí una vez que estuviéramos establecidos, pero papá se negó rotundamente a hablar conmigo cuando llamé. Me dijo cosas horribles sobre lo que pensaba de mis decisiones. Decidí esperar hasta que el bebé naciera. Pensé que tal vez un nieto los ablandaría. No pude esperar tanto tiempo. Si algo me pasa, por favor encuentra a mi hijo. Asegúrate de que sepa que lo amé desde el momento en que supe que existía.
y dile que su tía Carmen era la persona más fuerte y valiente que conocí, y que ojalá pudiera ser la mitad de mujer que ella es. Te amo, hermanita. Isabel. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 28 años finalmente comenzaron a caer. Isabel no me había abandonado, no se había olvidado de mí, había intentado regresar, pero mientras lloraba por la hermana que había perdido y encontrado y vuelto a perder, otra emoción comenzaba a crecer en mi pecho. Rabia. Una rabia fría y calculadora dirigida directamente hacia papá, que había cortado las líneas de comunicación, y hacia Richard Hawthorne, que se había llevado a mi hermana de nosotros. ¿Dónde está tu padre ahora?, pregunté, limpiándome las lágrimas. Murió hace 5 años. Sebastián parecía aliviado de dar esa noticia. Cáncer. ¿Le dijiste alguna vez que querías conocer a la familia de tu madre? Muchas veces. Siempre me decía que no quedaba nadie, que todos habían muerto o se habían mudado lejos. Sebastián tocó la fotografía de la boda. Cuando cumplí 18, contraté a un investigador privado para buscar a los Delgado en la ciudad donde Isabel había vivido. Y encontró registros de una familia Delgado. Pero el investigador me dijo que habían confirmado que Isabel había muerto en un accidente automovilístico en 1995. Por un momento, no entendí. Luego, la comprensión me golpeó como un puño en el estómago. Papá les dijo que estaba muerta. Aparentemente sí. Papá había sido tan meticuloso en borrar a Isabel de nuestras vidas que había convencido a extraños de que ella había muerto. Había construido una mentira tan completa que incluso los investigadores profesionales la habían creído. ¿Cuándo fue eso?, pregunté. Hace 10 años. 10 años. Sebastián había estado buscándome durante 10 años y yo había estado buscando a Isabel durante 28. Ambos habíamos estado buscando a una familia que papá había destruido con su orgullo y su obstinación. Me levanté y caminé hacia el retrato de Isabel. Desde esta nueva perspectiva, podía ver no solo a mi hermana, sino también a Sebastián en sus facciones. La línea de la mandíbula, la forma de los ojos, la manera en que sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba incluso en reposo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije finalmente. ¿Qué? Papá murió hace 3 años, solo, en un asilo de ancianos barato. Mamá lo había dejado años antes, cansada de su amargura. Me volví para mirar a Sebastián. Si Isabel hubiera esperado solo un poco más, si hubiera seguido intentando contactarnos, podríamos haber sido una familia. Sebastián absorbió esta información en silencio. Pero eso es lo que hacen los hombres como tu padre y el mío, continué, sintiendo cómo la rabia se cristalizaba en determinación. Destruyen cosas hermosas porque no pueden controlarlas. Mi padre no era un mal hombre, dijo Sebastián débilmente. ¿No? Me acerqué al escritorio y puse mis manos sobre su superficie. Convenció a una niña de 23 años de cortar todos los lazos con su familia. La mantuvo aislada en esta mansión. Y luego, cuando ella murió, te mintió sobre su familia durante toda tu vida. Sebastián no pudo argumentar contra eso. Dime algo, continué. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay tantas habitaciones cerradas en esta casa? Sebastián parpadeó, sorprendido por el cambio de tema. Son habitaciones de invitados. No las uso. ¿Las has abierto alguna vez? No. ¿Por qué? Porque había notado algo mientras limpiaba esta mañana. Varias puertas en el segundo y tercer piso que no solo estaban cerradas, sino que tenían cerraduras nuevas. El tipo de cerraduras que se instalan para mantener cosas adentro, no solo para mantener personas afuera. Creo, dije lentamente, que tu padre guardaba más secretos que solo el paradero de la familia de Isabel. Y tenía la intención de descubrir cada uno de ellos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabel en esa fotografía de boda, radiante y enamorada, sin saber que moriría antes de cumplir los 24. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, planificando. Sebastián era mi sobrino, mi única familia viva, además de algunos primos lejanos que apenas conocía. Pero más que eso, él era la clave para entender qué había pasado realmente con Isabel. Y si mi instinto era correcto, había más historia enterrada en esa mansión. El miércoles llegué con una misión. Sebastián había mencionado que tenía reuniones en la ciudad toda la mañana, lo que me daba al menos 4 horas para explorar. Comencé con las habitaciones cerradas del segundo piso.
La primera puerta se abrió fácilmente con una ganzúa que había aprendido a usar después de mi segundo divorcio, cuando mi ex esposo cambió las cerraduras de nuestro apartamento. Dentro, encontré lo que claramente había sido el dormitorio de Isabel. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Su ropa todavía colgaba en el armario, sus perfumes alineados en el tocador, sus libros apilados en la mesita de noche. Como si Richard Hawthorne hubiera convertido la habitación en un santuario o una prisión para fantasmas, pero fue en el armario donde encontré algo que me hizo entender por qué Richard había mantenido esto en secreto. Escondida detrás de una fila de vestidos caros, había una caja de zapatos llena de cartas. Cartas que Isabel había escrito pero nunca enviado. Mi querida Carmen, hoy hace 6 meses que me casé con Richard. La luna de miel terminó hace 4 meses. No literalmente, por supuesto. Seguimos en París, Roma, Londres, todos esos lugares que solo había visto en revistas. Pero algo cambió. Richard no es el hombre que conocí en el café esa tarde. Ese hombre era encantador, atento, interesado en mis sueños. Este hombre es posesivo, celoso. No me gusta cuando hablo con otros hombres, incluso los empleados del hotel. No me gusta cuando menciono nuestro hogar en Guatemala, nuestra infancia, a ti. Dice que el pasado es irrelevante, que solo importa nuestro futuro juntos. Cuando le dije que quería invitarte a visitarnos, se enojó. Dijo que las personas de nuestro nivel social anterior no entenderían nuestro nuevo estilo de vida. No sé qué hacer, Carmen. Lo amo, pero empiezo a sentir que me estoy perdiendo a mí misma. Seguí leyendo. Carta tras carta documentaba la transformación de Isabel de una mujer joven enamorada a una prisionera dorada. Richard la había aislado sistemáticamente, primero de extraños, luego de conocidos, finalmente de cualquier conexión con su vida anterior. Para cuando llegué a las últimas cartas, fechadas solo semanas antes de su muerte, Isabel sonaba como una mujer completamente diferente. Carmen, estoy embarazada. Richard está eufórico. Dice que finalmente tendremos una familia real, que este bebé será un nuevo comienzo para ambos. Pero tengo miedo. No he salido de la casa en 3 meses. Richard dice que es por mi seguridad, que las calles están llenas de peligros para una mujer embarazada. Pero creo que es porque la semana pasada intenté llamarte cuando él estaba en una reunión de negocios. Papá colgó tan pronto como dije mi nombre. Lloré durante horas. Richard me encontró llorando y se puso furioso. No conmigo, dijo, sino con la gente cruel que había lastimado a su esposa embarazada. Ahora tengo una enfermera las 24 horas, para cuidarme. Pero la enfermera informa todo lo que hago a Richard. Cada conversación, cada lágrima, cada momento en que miro por la ventana con nostalgia. Si algo me pasa, Carmen, promete que encontrarás a mi bebé. Promete que le dirás quién era yo realmente, antes de convertirme en Isabella Hawthorne. Promete que le dirás que venimos de gente fuerte, gente que no se rinde. Promete que no dejarás que Richard borre completamente quién fui. Las últimas líneas estaban escritas con una letra temblorosa, como si Isabel hubiera estado llorando mientras escribía. Escuché el sonido de un auto acercándose por el camino de entrada. Sebastián había regresado temprano. Rápidamente volví a poner las cartas en la caja y la caja en su lugar detrás de los vestidos. Cerré la puerta del dormitorio y bajé corriendo al primer piso, llegando a la cocina justo cuando Sebastián entró por la puerta principal. «Hola», me saludó, pareciendo sorprendido. «No esperaba verte aquí todavía». «Solo terminando de limpiar», dije, tratando de sonar casual mientras mi corazón latía como un tambor. Sebastián se detuvo y me miró más cuidadosamente. «¿Estás bien? Te ves alterada». Por un momento, consideré contarle todo lo que había encontrado, pero algo en la manera en que evitó mis ojos me detuvo. Sebastián conocía esas habitaciones cerradas. Las había visto todos los días de su vida. Si había querido explorarlas, lo habría hecho hace mucho tiempo, a menos que ya hubiera estado ahí, a menos que ya supiera lo que contenían. «Estoy bien», dije, «solo cansada». Asintió, pero siguió observándome con esa mirada calculadora que me recordaba inquietantemente a las descripciones que Isabel había hecho de Richard. «Carmen», dijo finalmente, «espero que entiendes que lo que hablamos ayer sobre Isabel, sobre tu hermana,
Es información muy privada. Por supuesto, y espero que no sientas la necesidad de investigar más allá de lo que ya te he contado. Ahí estaba, la amenaza disfrazada como preocupación. ¿Por qué investigaría más? Pregunté inocentemente. Ya me dijiste todo lo que necesitaba saber. Bien. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Perfecto. Pero mientras recogía mis cosas para irme ese día, una comprensión fría se asentó en mi estómago. Sebastián no era solo el producto inocente de las manipulaciones de Richard. Él había heredado más que la fortuna de su padre. Había heredado sus secretos y posiblemente sus métodos para mantenerlos. El viernes llegué preparada para la guerra. Había pasado las últimas 2 noches investigando a Richard Hawthorne en línea. Lo que encontré fue fascinante en el peor sentido posible. Antes de conocer a Isabel, había estado casado 2 veces. Su primera esposa, Margaret, había muerto en un accidente doméstico en 1987. Su segunda esposa, Patricia, había desaparecido en 1992, aunque oficialmente se había reportado como que había huido con su instructor de yoga. 3 esposas, una muerta por accidente, una desaparecida, una muerta en el parto. Incluso yo, con mi fe limitada en los hombres, tenía que admitir que eso era una coincidencia improbable. Cuando llegué esa mañana, Sebastián estaba esperándome en la cocina. No era usual. Normalmente desaparecía en su oficina tan pronto como yo llegaba. «Carmen», me saludó, «necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre el futuro de tu empleo aquí». «Ah, aquí venía». Me senté en la mesa de la cocina y esperé. En mis 53 años, había aprendido que cuando los hombres ricos quieren despedirte, es mejor dejar que ellos hagan el trabajo de justificarlo. «He estado pensando en nuestra conversación del martes», comenzó Sebastián, «y creo que podría ser complicado tener a la hermana de mi madre trabajando aquí». «¿Complicado cómo?» «Bueno, es emocional para ambos, y creo que podría ser mejor para todos si encontraras otro empleo». «Ya veo», mantuve mi voz neutral. «¿Y esto no tiene nada que ver con las habitaciones cerradas del segundo piso?» Sebastián se congeló. Por un segundo, el aire entre nosotros se volvió tan tenso que pude sentirlo presionando contra mi piel. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente. «Por supuesto que no». Me levanté y caminé hacia el fregadero, dándole la espalda intencionalmente. «Es solo curiosidad. Como empleada de limpieza, me pregunto por qué hay habitaciones en esta casa que nunca necesitan limpieza». «Carmen». Su voz había cambiado. Sonaba más profunda, más peligrosa. «Creo que deberías irte ahora». «¿Ahora? Pero ni siquiera he empezado a trabajar». «Ahora». Me volteé para mirarlo. Sebastián ya no parecía el joven nervioso que había conocido 3 días atrás. Sus ojos tenían esa frialdad que había visto en hombres mucho más peligrosos que él. «¿Sabes qué es lo interesante de Internet hoy en día?», dije conversacionalmente. «Puedes encontrar casi cualquier información si sabes dónde buscar». «¿De qué estás hablando?» «De tu padre, de sus esposas anteriores, de las circunstancias muy interesantes que rodearon sus muertes». Sebastián se acercó a mí lentamente. «Carmen, te sugiero mucho cuidado con lo que vas a decir». «¿O qué? ¿Me vas a hacer desaparecer como Patricia Hawthorne?» La bofetada que me dio fue rápida, precisa y completamente inesperada. Mi cabeza se sacudió hacia un lado y pude sentir el sabor de sangre en mi boca. «Nunca», dijo, su voz temblando de rabia, «vuelvas a mencionar ese nombre en esta casa». Me toqué el labio donde había empezado a hincharse. Interesante reacción para alguien que supuestamente no sabe nada sobre las esposas anteriores de su padre. Patricia Hawthorne se fugó con otro hombre. Eso es todo lo que hay que saber. ¿Es eso lo que te dijo papá? ¿Es lo que pasó? ¿Y Margaret? ¿También ella se fugó? ¿O su muerte accidental fue realmente accidental?» Sebastián me agarró por los hombros. Sus dedos se clavaron en mi piel lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. «No sabes nada sobre mi familia. Sé más de lo que piensas». Mantuve mi voz firme a pesar del miedo que comenzaba a crecer en mi pecho. «Y sé que Isabel escribió cartas, muchas cartas». Sus manos se aflojaron ligeramente. «Eso es imposible». «¿Es imposible? ¿O solo las has mantenido escondidas en el dormitorio que preservaste como un santuario para ella?» Sebastián me soltó completamente y dio un paso atrás. «¿Cómo sé sobre las cartas?» «Porque las leí, todas,
Isabel documentó todo, Sebastián. El aislamiento, el control, el miedo. Y algo me dice que si cavo lo suficientemente profundo, voy a encontrar que el mismo patrón se aplicó a Margaret y Patricia. No entiendes nada. Entiendo que 3 mujeres que se casaron con hombres Hawthorne acabaron muertas o desaparecidas. Entiendo que mi hermana murió aterrorizada y sola. Y entiendo que tú has sabido todo esto durante años y no has hecho nada al respecto. Sebastián caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín perfectamente cuidado. Mi padre, dijo finalmente, era un hombre complicado. Tu padre era un sociópata. Y la pregunta es, ¿qué eres tú? Se volteó hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Soy el hijo de Isabel Delgado, dijo, y eso significa que soy tu familia. La familia no se golpea entre sí. La familia tampoco invade la privacidad del otro. Nos miramos durante un largo momento, evaluando, calculando, decidiendo cuánto confiar y cuánto temer. ¿Qué quieres, Carmen?, preguntó finalmente. Quiero la verdad, sobre Isabel, sobre las otras mujeres, sobre todo. ¿Y si te doy la verdad? Entonces decidimos juntos qué hacer con ella. Sebastián asintió lentamente. Está bien, pero vas a escuchar todo. Y cuando termines de escuchar, vas a entender por qué algunas verdades es mejor mantenerlas enterradas. Lo que no sabía es que yo no había venido aquí solo a encontrar la verdad. Había venido a asegurarme de que los hombres que habían lastimado a mi hermana pagaran por ello. Y el pago apenas estaba comenzando. Sebastián me condujo hacia el sótano, un lugar que había evitado cuidadosamente durante mis 3 días de trabajo. Mientras bajábamos las escaleras de piedra, el aire se volvió más frío y húmedo, cargado de un olor que no pude identificar inmediatamente. Mi padre construyó esto cuando compró la casa, me explicó, encendiendo luces que revelaron un espacio mucho más grande de lo que había imaginado. Decía que todo hombre necesitaba un lugar donde pudiera trabajar sin interrupciones. El sótano estaba dividido en varias habitaciones. La primera parecía una oficina normal, con archivadores y un escritorio antiguo. Pero fue la segunda habitación la que me hizo entender por qué Sebastián había estado tan nervioso. Era una sala de vigilancia. Monitores cubrían una pared completa, mostrando ángulos de cada habitación de la mansión. Y no solo las habitaciones principales, sino también los dormitorios, los baños, incluso el interior de los armarios. Algunas pantallas estaban apagadas, pero otras aún mostraban feeds activos. ¿Cuánto tiempo ha estado esto aquí?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Desde antes de que naciera. Sebastián se acercó a uno de los monitores. Mi padre instaló todo esto poco después de casarse con Margaret, su primera esposa. Sí, tocó una pantalla que mostraba lo que claramente había sido el dormitorio principal. Decía que era por seguridad. No era por seguridad, era por control. Richard Hawthorne había convertido su casa en una prisión de alta tecnología, monitoreando cada movimiento de sus esposas las 24 horas del día. ¿Y las grabaciones? Sebastián señaló hacia una pared de discos duros y equipos de almacenamiento que parecían lo suficientemente extensos como para guardar décadas de material. Todo está ahí. 30 años de observación. 30 años de espionaje, querrás decir. Carmen, no era espionaje, era precaución. Me volteé hacia él. ¿Precaución contra qué? Contra la traición, contra la mentira, contra... Se detuvo, luchando con las palabras. ¿Contra mujeres que pudieran querer escapar? Sebastián no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Caminé hacia los archivadores y abrí el primero. Dentro había carpetas etiquetadas por año, comenzando en 1985. Cada carpeta contenía fotografías, transcripciones de conversaciones telefónicas, registros detallados de actividades diarias. Sebastián, dije lentamente, esto no es solo vigilancia, esto es documentación obsesiva. Mi padre era meticuloso. Tu padre era un psicópata. Abrí una carpeta al azar de 1987, el año en que Margaret había muerto. Las fotografías mostraban a una mujer rubia hermosa, pero en cada imagen sucesiva se veía más delgada, más pálida, más aterrorizada. Las últimas fotos fueron tomadas solo días antes de su muerte. ¿Cómo murió Margaret exactamente?, pregunté. Cayó por las escaleras. ¿Las escaleras principales? Sí,
Busqué entre las fotografías hasta encontrar una imagen de las escaleras principales tomada desde el ángulo de las cámaras de seguridad. Había algo extraño en la imagen, algo que no cuadraba. «Sebastián, ¿ves esto?», le mostré la fotografía. «¿Notas algo diferente sobre las escaleras?». Miró la imagen con el ceño fruncido. «No. ¿Qué debería ver?». «El pasamanos. En esta foto, el pasamanos está suelto en 3 lugares diferentes. Pero cuando subí esas escaleras esta semana, el pasamanos estaba perfectamente firme». La comprensión lentamente cruzó su rostro. «¿Estás diciendo que mi padre saboteó las escaleras?». «Estoy diciendo que un pasamanos no se afloja en 3 lugares por accidente, y tampoco se repara solo después de que alguien accidentalmente se cae». Sebastián se sentó pesadamente en una silla frente a los monitores. «No puede ser verdad. ¿Qué pasó después de que Margaret murió?». Mi padre estuvo devastado. Lloró durante semanas. Decía que no sabía cómo seguir viviendo. ¿Y luego conoció a Patricia?». «Un año después, en un evento de caridad». Busqué la carpeta de Patricia. Las primeras fotografías mostraban a una mujer morena vibrante, con ojos inteligentes y una sonrisa genuina. Pero siguiendo el patrón que ya estaba reconociendo, las imágenes posteriores documentaban una transformación gradual hacia el miedo y la desesperación. «Patricia intentó escapar, ¿verdad?», dije, revisando las transcripciones de llamadas telefónicas. «Según mi padre, se fugó con su instructor de yoga. Según estas transcripciones», levanté varias hojas, «Patricia estaba planeando ir a la policía. Había descubierto algo sobre la muerte de Margaret». Sebastián tomó las transcripciones con manos temblorosas. Mientras leía, su cara se volvió más y más pálida. Esto dice que ella había encontrado evidencia de que el pasamanos había sido deliberadamente debilitado. Y 3 días después de hacer esa llamada telefónica, Patricia desapareció para siempre. No, esto no puede ser cierto. Mi padre no era un asesino». «No». Abrí la carpeta de Isabel. «Entonces explícame esto». Las fotografías de Isabel documentaban la misma progresión aterradora, pero había algo diferente en su caso. En las últimas imágenes, tomadas cuando estaba embarazada, se veía más que asustada. Se veía enferma. «Sebastián, ¿qué le pasó exactamente a Isabel durante el embarazo?». «Complicaciones. El doctor dijo que era preeclampsia severa». «¿Qué doctor?». «El doctor Mendoza, el médico personal de mi padre». Busqué entre los documentos hasta encontrar reportes médicos. Lo que leí me hizo sentir náuseas. «Sebastián, según estos reportes, a Isabel le estaban administrando medicamentos que no eran seguros durante el embarazo». «Eso es imposible. Mi padre contrató al mejor médico de la ciudad». «Tu padre contrató a un médico que falsificó estos reportes». Le mostré las prescripciones. «Mira las fechas. Le estaban dando medicamentos para la hipertensión que están contraindicados en mujeres embarazadas. Medicamentos que pueden causar exactamente las complicaciones que mataron a Isabel». Sebastián tomó los documentos, leyendo línea por línea con creciente horror. «No», murmuró. «No. Tu padre no solo mató a Isabel», dije suavemente. «La envenenó lentamente durante meses, documentando cada etapa de su deterioro. ¿Por qué haría eso? Porque estaba aburrido de ella, porque había encontrado a otra mujer, porque Isabel había amenazado con contactar a su familia». Me acerqué a él. «¿O porque descubrió algo sobre Margaret y Patricia?». Sebastián levantó la vista hacia mí, y por primera vez desde que lo conocí, vi al niño asustado que había crecido en esta casa de horrores. «Carmen», dijo con voz quebrada, «hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?». «Mi padre no murió hace 5 años. El mundo se detuvo». «¿Qué dijiste?». «Fingió su muerte. Está vivo. Y creo que está planeando regresar. Si hubiera tenido algo en las manos en ese momento, lo habría arrojado contra la pared. En su lugar me quedé allí parada, sintiendo cómo la rabia se extendía por mi cuerpo como lava. ¿Me estás diciendo que he estado limpiando la casa de un asesino que supuestamente está muerto, pero en realidad está vivo, en algún lugar planeando volver? Carmen, por favor, déjame explicar». «Oh, vas a explicar cada maldita cosa». Sebastián se dirigió a otro archivador y sacó una carpeta marcada como «Contingencia 2018». «Mi padre siempre fue paranoico sobre ser descubierto», comenzó, «especialmente después de que Patricia desapareció.
Sabía que eventualmente alguien haría las preguntas correctas. Así que fingió su propia muerte. Cáncer falso. Documentos médicos falsificados. Incluso un funeral falso con un ataúd vacío. Sebastián abrió la carpeta. Todo está documentado aquí. Las páginas contenían un plan meticulosamente detallado para simular una muerte por cáncer, incluyendo sobornos a empleados del hospital, certificados de defunción falsificados y transferencias de dinero a cuentas offshore. ¿Dónde está ahora? No lo sé exactamente. Cambió de identidad, pero... Se detuvo. ¿Pero qué? Pero he estado recibiendo dinero. Transferencias mensuales de una cuenta anónima, con instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones? Sebastián me mostró una serie de emails impresos. Las instrucciones eran específicas y perturbadoras. Mantener la casa exactamente como había estado, preservar todas las habitaciones y documentos, y estar listo para recibir huéspedes especiales, cuando se le indicara. El último email llegó hace 2 semanas, dijo Sebastián. Decía que pronto regresaría con una nueva compañera. Me senté en la silla más cercana, tratando de procesar todo esto. Una nueva compañera, otra mujer para torturar. Carmen, hay más. Por supuesto que había más. El email mencionaba que había encontrado a alguien perfecta para completar el círculo, alguien con conexiones personales que harían la experiencia más significativa. Una comprensión fría se instaló en mi estómago. Él sabe quién soy. Creo que sí. ¿Crees? Sebastián, ¿cómo supo exactamente que yo respondería a ese anuncio de trabajo? Sebastián evitó mis ojos. El anuncio no era real. ¿Qué quieres decir con que no era real? Nunca publiqué ningún anuncio buscando empleada doméstica. Recibí instrucciones específicas de contactarte directamente y ofrecerte el trabajo. La traición me golpeó como una bofetada física. Todo esto ha sido una trampa. No una trampa exactamente, más como una audición. ¿Audición para qué? Para ser la próxima esposa de mi padre. Me levanté tan rápido que la silla se volteó. ¿Estás completamente loco? Carmen, escúchame. Mi padre ha estado planeando esto durante años. Contrató investigadores para encontrar a la familia de Isabel. Cuando descubrió que tenías una hermana, se obsesionó con la idea de cerrar el círculo. ¿Cerrar el círculo? En su mente retorcida, matarte sería la culminación perfecta de lo que comenzó cuando mató a Isabel. La habitación comenzó a girar ligeramente. Y tú has sabido esto todo el tiempo. No todo el tiempo, solo desde hace unos meses, cuando comenzaron a llegar las instrucciones más específicas. ¿Y tu plan era qué? ¿Mantenerme aquí hasta que papito regresara para matarme? No, mi plan era advertirte, pero necesitaba que confiaran en mí primero. Necesitaba que entendieras quién era realmente mi padre. ¿Por qué debería creerte ahora? Sebastián caminó hacia una computadora en la esquina y la encendió. Porque tengo algo que él no sabe que tengo. La pantalla se iluminó con lo que parecía ser un programa de rastreo. ¿Qué es eso? Un GPS que instalé en el auto que está usando. He estado rastreando sus movimientos durante meses. La pantalla mostraba un mapa con un punto rojo parpadeante. Según las coordenadas, Richard Hawthorne estaba actualmente en un hotel a solo 3 horas de distancia. ¿Cuánto tiempo ha estado tan cerca?, pregunté. ¿Llegó ayer? ¿Ayer? ¿El mismo día que me confrontaste sobre las habitaciones cerradas? Sí. Sebastián, ¿me estás diciendo que tu padre está a 3 horas de aquí? ¿Planea matarme? ¿Y tú no pensaste mencionar esto antes? Estaba tratando de protegerte. ¿Protegiéndome? Casi me golpeas esta mañana. Eso fue pánico. Cuando mencionaste las cartas, me asusté. Pensé que tal vez él ya había llegado y las había movido como una trampa. Miré el monitor GPS otra vez. El punto rojo no se había movido en varias horas. ¿Qué está esperando?, pregunté. A que yo confirme que estás aquí y lista. ¿Y has confirmado eso? Sebastián negó con la cabeza. He estado ignorando sus mensajes desde ayer. ¿Qué pasa si sigue ignorando los mensajes? Eventualmente vendrán a investigar por qué no respondo. Caminé hacia los monitores de seguridad y estudié cada pantalla. La mansión se veía tranquila, normal, pero ahora cada sombra parecía siniestra. Sebastián, dije finalmente, necesito que entiendas algo. ¿Qué? Tu padre mató a mi hermana, y ahora quiere matarme a mí. Me volteé hacia él. Pero hay una cosa que él no calculó en su plan perfecto. ¿Qué? Que a diferencia de Isabel, Margaret y Patricia,
Yo no soy una víctima. Sebastián me miró con curiosidad mezclada con algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si Richard Hawthorne quiere jugar, vamos a jugar. Pero esta vez, las reglas van a ser mías. Esa noche no fui a casa. Le dije a Sebastián que necesitaba tiempo para planificar, pero la verdad era que quería estudiar cada centímetro de esa mansión. Si iba a convertirla en el campo de batalla final de Richard Hawthorne, necesitaba conocer cada ventaja posible. Sebastián me mostró habitaciones que ni siquiera había sabido que existían, pasadizos secretos entre las paredes, túneles que conectaban el sótano con el garaje, incluso una sala de pánico completamente equipada que Richard había instalado por seguridad. Tu padre construyó esta casa como una fortaleza, observé mientras revisábamos los planos arquitectónicos. O como una prisión, respondió Sebastián, dependiendo de si eras el carcelero o el prisionero. A medianoche habíamos desarrollado un plan. Richard esperaba encontrarme vulnerable, aislada, sin saber la verdad sobre él. En lugar de eso, lo recibiríamos con evidencia de todos sus crímenes, cámaras que documentarían cada momento de su confrontación, y una trampa que convertiría sus propios métodos contra él. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Sebastián mientras programábamos las cámaras de seguridad para grabar en múltiples ubicaciones. Sebastián, tu padre ha estado libre durante 30 años. 3 mujeres están muertas por su culpa. Y quién sabe cuántas más habría matado si no hubiera tenido que fingir su muerte. Ajusté el ángulo de una cámara oculta. Esto termina ahora. A las 2 de la mañana enviamos el mensaje. Usando la cuenta de email de Sebastián, escribimos: Carmen Delgado está aquí y lista. Ven cuando quieras. La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Perfecto. Estaré allí mañana por la noche. Asegúrate de que ella no sepa nada. Esta va a ser especial. Especial. El hijo de puta pensaba que matar a la hermana de una de sus víctimas anteriores iba a ser especial. Pasamos el resto de la noche preparándonos. Sebastián instaló cámaras adicionales en cada habitación. Yo memoricé las rutas de escape y escondí copias de toda la evidencia en múltiples ubicaciones dentro y fuera de la casa. Carmen, me dijo Sebastián mientras organizábamos las carpetas de evidencia, hay algo que nunca te pregunté. ¿Qué? ¿Por qué no fuiste a la policía en cuanto descubriste todo esto? Era una buena pregunta. Porque la policía habría querido evidencia que él pudo haber destruido años atrás. Porque un hombre que puede falsificar su propia muerte probablemente puede falsificar otros documentos también. Paré de organizar y lo miré. Y porque quería confrontarlo cara a cara. ¿Para qué? Para que sepa que Isabel no murió sola y olvidada. Para que sepa que alguien finalmente descubrió lo que le hizo. Y para que las últimas palabras que escuche sean sobre cómo su plan perfecto falló. Al mediodía del día siguiente, Richard Hawthorne llamó. Sebastián. Escuché su voz a través del speaker del teléfono y me sorprendió lo normal que sonaba, como cualquier padre llamando a su hijo. ¿Está todo listo? Sí, respondió Sebastián, y tuve que admirar lo firme que sonó su voz. Ella está aquí ahora limpiando. No sospecha nada. Perfecto. Estaré allí a las 8. Asegúrate de que esté en el estudio cuando yo llegue. ¿Por qué el estudio? Porque quiero que vea el retrato de su hermana cuando le explique lo que va a pasarle. El sadismo casual en su voz me hizo hervir la sangre. Entendido, dijo Sebastián. Oh, ¿y Sebastián? ¿Sí? Buen trabajo encontrándola. Sabía que eras más útil de lo que habías demostrado anteriormente. Cuando colgó, Sebastián se veía enfermo. ¿Escuchaste eso? Me dijo. Habló de mí como si fuera su empleado. Eso es exactamente lo que has sido durante toda tu vida, le dije. Un empleado en el negocio familiar del asesinato. Pasamos las siguientes horas haciendo verificaciones finales de nuestros sistemas. Las cámaras estaban funcionando, la evidencia estaba asegurada, y habíamos notificado al detective Torres, un viejo amigo mío, que estaríamos conduciendo una operación privada que podría requerir respaldo policial. A las 7:30 me posicioné en el estudio exactamente como Richard había solicitado, pero en lugar de estar limpiando ignorantemente, estaba sentada en su silla detrás del escritorio, con todas las carpetas de evidencia desplegadas frente a mí como cartas en un juego de póker mortal. Sebastián se escondió en el pasadizo secreto con acceso directo al estudio, desde donde podía monitorear todo y intervenir si las cosas se salían de control.
A las 8 en punto exactamente, escuchamos un auto en el camino de entrada. Richard Hawthorne había regresado a casa, y esta vez iba a descubrir que la casa recordaba todos sus secretos. Los pasos en el vestíbulo principal sonaron exactamente como había imaginado. Lentos, deliberados, confiados. Richard Hawthorne se había pasado 5 años creyendo que había ejecutado el crimen perfecto y ahora estaba regresando para repetirlo. La puerta del estudio se abrió, y por primera vez vi al hombre que había destruido a mi hermana. Richard Hawthorne había envejecido bien para ser un psicópata de 68 años. Cabello plateado perfectamente peinado, traje caro que gritaba dinero viejo, y ojos que evaluaron la habitación como un depredador calculando su próxima comida. Había esperado ver maldad obvia en su rostro, pero en lugar de eso, solo vi normalidad, lo cual, de alguna manera, era aún más perturbador. Carmen Delgado, dijo, como si estuviera saludando a una vieja amiga. Finalmente nos conocemos. Señor Hawthorne, respondí, sin levantarme de su silla. ¿O debería decir, fantasma Hawthorne? Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Veo que Sebastián ha sido más comunicativo de lo que esperaba. Sebastián ha sido muy informativo, pero no tanto como tu archivo personal. Señalé las carpetas esparcidas por el escritorio. Richard se acercó lo suficiente para ver de qué se trataban, y finalmente vi una grieta en su compostura. ¿Cómo conseguiste eso? ¿Te refieres a cómo conseguí evidencia de 30 años de asesinatos? Bueno, resulta que cuando finges tu propia muerte, no puedes regresar para destruir la evidencia. Richard cerró la puerta detrás de él y se acercó al escritorio. Eres más inteligente de lo que esperaba. Soy más inteligente de lo que fueron Margaret, Patricia o Isabel. Esa es la diferencia. Isabel era inteligente, dijo, su voz adoptando un tono nostálgico que me dio escalofríos. Solo no lo suficientemente inteligente. Lo suficientemente inteligente como para documentar lo que le estabas haciendo. Lo suficientemente inteligente como para escribir cartas detallando tu abuso. Lo suficientemente inteligente como para asegurarse de que alguien eventualmente encontraría la verdad. Las cartas que nunca envió. Las cartas que nadie más que yo había leído hasta ahora. Hasta ahora, confirmé. Richard se sentó en la silla frente al escritorio, completamente calmado. ¿Y qué planeas hacer con esta información, Carmen? Lo que Isabel nunca tuvo la oportunidad de hacer. Asegurarme de que pagues por lo que hiciste. ¿Llamando a la policía? ¿Con evidencia que obtuviste ilegalmente de mi propia casa? ¿Con testimonios de un hijo que ha estado mintiendo sobre mi muerte durante 5 años? Se rió. No creo que eso vaya a resultar como esperas. Tenía un punto. Sabía que tenía un punto. Además, continuó, ¿quién va a creer que un hombre respetable como yo mataría a 3 mujeres diferentes en el transcurso de décadas? Especialmente cuando hay explicaciones perfectamente razonables para cada muerte. Explicaciones que falsificaste. Explicaciones que están oficialmente documentadas. Margaret se cayó por las escaleras. Patricia se fugó con otro hombre. Isabel murió por complicaciones del embarazo. Se recostó en su silla. Tragedias, sí. Crímenes, no. ¿Y yo? ¿Cuál va a ser mi explicación oficial? Bueno, eso depende enteramente de qué tan cooperativa seas. Se levantó y caminó hacia el retrato de Isabel. ¿Sabes qué me encantaba de tu hermana? No me interesa. La manera en que luchaba. Incluso hacia el final, cuando ya estaba débil por la medicación, seguía intentando encontrar formas de escapar. Seguía intentando contactar a su familia. Me miró por encima del hombro. Me pregunto si tú tienes el mismo espíritu combativo. ¿Por qué no lo averiguas? Richard sonrió, y finalmente vi la maldad que había estado buscando. ¿Sabes cuál fue el último día de Isabel? No respondí. Fue el día que finalmente le dije la verdad sobre lo que les había pasado a Margaret y Patricia. El día que le expliqué exactamente lo que había planeado para ella desde el momento en que la conocí. Su sonrisa se amplió. El shock fue tan grande que entró en trabajo de parto prematuro. Bastardo. Le dije que se estaba muriendo, pero que al menos su bebé sobreviviría para cargar con el conocimiento de lo que su madre había sido. Una pequeña pueblerina ingenua que había pensado que podía casarse para subir de estatus social. Isabel valía más que tú y tu dinero sucio juntos. Isabel era exactamente como todas las demás. Codiciosa,
manipuladora, dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Se acercó al escritorio otra vez. Igual que tú. Igual que yo. ¿Crees que no investigué tu historial? 3 divorcios, cada uno de hombres con un poco más de dinero que el anterior. Una serie de trabajos donde has sido despedida por problemas de actitud, deudas que no puedes pagar. Se inclinó hacia adelante. Eres exactamente el tipo de mujer que siempre he encontrado irresistible. Hay una diferencia crucial entre Isabel y yo, le dije. ¿Cuál? Ella te amó. Yo vine aquí a destruirte. Por primera vez desde que había entrado, Richard se veía genuinamente sorprendido. ¿Destruirme? Carmen, creo que no entiendes completamente tu situación. Creo que tú no entiendes la tuya. Me levanté y caminé hacia la pared donde estaba colgado el retrato de Isabel. Con un movimiento rápido, lo bajé y lo volteé, revelando algo que habíamos instalado esa tarde. Una cámara en vivo, transmitiendo directamente a la estación de policía local. Richard Hawthorne, dije claramente hacia la cámara. Acabas de confesar el asesinato de Margaret Hawthorne, Patricia Hawthorne, e Isabel Delgado Hawthorne. Esta confesión está siendo transmitida en vivo al detective Torres del Departamento de Policía. La cara de Richard se volvió completamente blanca. Imposible. Sebastián, llamé. La puerta del pasadizo secreto se abrió, y Sebastián entró con su laptop, mostrando la pantalla de transmisión en vivo. «Hola, papá», dijo. «Bienvenido a casa». El rugido que salió de Richard Hawthorne fue primitivo, animal. Se lanzó hacia mí con las manos extendidas como garras, pero Sebastián fue más rápido. Tacleó a su padre desde el lado, enviándolos a ambos al suelo en un enredo de extremidades. «30 años», gritó Richard mientras luchaba contra Sebastián. «30 años planificando esto perfectamente, y me traiciona mi propio hijo». «No eres mi padre», jadeó Sebastián, manteniéndolo inmovilizado. «Los padres no asesinan a las madres de sus hijos». Pude escuchar sirenas acercándose en la distancia. El detective Torres había cumplido su palabra. Richard dejó de luchar y se quedó allí, respirando pesadamente, mirándome con un odio tan puro que podría haberme quemado. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?, le dije, manteniéndome lo suficientemente lejos como para estar segura. Gastaste toda tu inteligencia, toda tu riqueza, toda tu vida en desarrollar formas elaboradas de matar mujeres. Y al final, fuiste derrotado por la hermana de una pueblerina de Guatemala. Esto no ha terminado, sisió. Sí ha terminado. Sebastián tiene evidencia de todo. Las grabaciones de vigilancia, los documentos médicos falsificados, los registros financieros que muestran los sobornos que pagaste. Me arrodillé para estar a su nivel. Pero más que eso, tienes a un hijo que finalmente encontró el coraje para hacer lo correcto. Las sirenas eran más fuertes ahora. «Richard», dije, y esperé hasta que me mirara directamente a los ojos. «Isabel quería que supieras algo». «¿Qué?» «Que a pesar de todo lo que le hiciste, a pesar de todo el dolor y el miedo, sus últimos pensamientos fueron de amor. Amor por el bebé que sabía que podría sobrevivir. Amor por la familia que esperaba conociera algún día a ese bebé». Mi voz se quebró ligeramente. «Ella ganó, Richard, porque su amor creó a Sebastián, y Sebastián te está entregando». «No», susurró. «Sí, y ahora vas a pasar el resto de tu miserable vida en prisión, sabiendo que la pequeña pueblerina ingenua que subestimaste fue más fuerte que tú al final». Las luces rojas y azules llenaron las ventanas del estudio. Los pasos pesados de múltiples oficiales resonaron por el vestíbulo principal. «¡Detective Torres!», grité. «¡Estamos en el estudio!». La puerta se abrió de par en par, y 6 oficiales entraron con armas desenfundadas. El detective Torres, un hombre fornido con cabello gris que había trabajado conmigo en casos anteriores cuando yo trabajaba en asistencia legal, evaluó la situación rápidamente. «Carmen, ¿estás bien?» «Estoy perfecta. Él es Richard Hawthorne, oficialmente muerto pero muy vivo, y acaba de confesar 3 asesinatos en transmisión en vivo. Vimos la transmisión. Tenemos todo grabado». Mientras los oficiales esposaban a Richard, me miró una última vez. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué no simplemente tomaste el dinero y te fuiste? Te habría pagado millones por mantener silencio». «Porque», le dije, «algunas cosas son más importantes que el dinero, como la justicia, como el amor,
como asegurarse de que las mujeres como Isabel nunca sean olvidadas. Richard fue sacado de su propia mansión en Esposas, gritando sobre abogados e irregularidades procesales. Pero sabíamos, y él sabía, que esta vez no habría escape. 3 horas después, Sebastián y yo nos sentamos en la cocina de la mansión, compartiendo una botella de whisky que había pertenecido a Richard. «¿Qué va a pasar con la casa?», pregunté. «La voy a vender. Voy a donar el dinero al refugio para mujeres de la ciudad». Sebastián miró alrededor de la cocina, que había sido su prisión durante 28 años. «Y voy a usar parte del dinero para erigir un memorial para Margaret, Patricia e Isabel». Isabel habría querido eso. ¿Sabes qué más habría querido? ¿Qué? Que su hermana y su hijo se conocieran apropiadamente. Sebastián levantó su vaso. «Por Isabel Delgado, quien nos enseñó que el amor es más fuerte que el miedo, incluso cuando no vivimos para ver la victoria». «Por Isabel», repetí, chocando mi vaso contra el suyo. 6 meses después, estaba parada frente del Tribunal Penal Central, saliendo de la audiencia de sentencia de Richard Hawthorne. 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Sebastián estaba parado junto a mí, ya no el joven nervioso que había conocido, sino un hombre que había encontrado paz al hacer justicia. «¿Te sientes mejor?», me preguntó mientras caminábamos hacia el estacionamiento. «Me siento como Isabel finalmente puede descansar». «¿Y tú? ¿Puedes descansar ahora?». Miré hacia atrás al edificio del tribunal donde el hombre que había matado a mi hermana pasaría el resto de su vida pagando por sus crímenes. «Sí», dije, «creo que finalmente puedo descansar». Pero más que descanso, sentía algo que no había sentido en 28 años. Paz. La paz que viene de saber que la verdad finalmente había salido a la luz. La paz que viene de saber que mi hermana no había muerto sola y olvidada, sino amada y recordada. Y la paz que viene de saber que a veces, solo a veces, los buenos ganamos. Isabel había sido vengada, y eso era todo lo que importaba.